Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy les quiero enseñar un proyecto personal que tenía desde hace mucho tiempo y que espero les sirva a ustedes para expandir sus colecciones, poder mostrar sus colecciones de otra manera. Está pensado para Mythic Legions, pero también lo pueden llegar a utilizar para Motu Classics o alguna otra línea medieval o pseudo medieval que tengan por ahí dando vuelta. Pero bueno, primero quería, como siempre, invitarlos a que se sumen al canal si es que no están suscritos, a que le den like a este video y bueno, obviamente que me dejen sus comentarios si es que el video les gustó, qué cosas hubiesen hecho diferentes, si tienen alguna pregunta sobre el proceso de construcción. Esta antena es un proyecto que yo tenía hace mucho tiempo, que quería construir un armero o un weapons rack para las armas que me están viniendo en Mythic Legions. Mythic Legions tiene muchos accesorios y muchas veces sobran porque ya no se le puede poner tantas armas a las figuras. A lo mejor vienen con 3 o 4 armas. Y entonces, bueno, la idea era construir un lugar en donde yo pudiera ponerlos y que quedara vistoso y que pudiera el día de mañana integrarse con un diorama o con algún otro tipo de cosa, ¿no? Este tipo de material son placas es madera de no muy gruesas, de más o menos 1 centímetro de grosor y bueno, distintos niveles de alto y ancho, ¿no es cierto? Que son todos restos de maderas que yo conseguí en una carpintería que tengo acá en mi barrio, que bueno, el carpintero me conoce de siempre y bueno, cada tanto voy y consigo cosas de descarte. Y algún pedazo de MDF también que utilicé para algunas cosas. Acá en las fotos pueden ver cuál era la idea, ¿no? Yo ahí puse las imágenes, puse las armitas como para que más o menos se pudiera interpretar la idea. Yo este modelo de Weapons Rack lo saqué de muchos modelos que vi en internet, que a veces se hacen de otras maneras o se imprimen en 3D. Por ahí el más conocido es el que viene con el castillo de Grayskull. Yo no quería hacer algo de ese estilo, quería hacer algo diferente, más como esto. Y bueno, tenía acá, muestro ya cómo está todo más o menos armado, cómo era la idea, ¿no? La idea es, ahora después lo vamos a mostrar, que en el espacio de arriba se pongan unas maderitas que también van a ser como tope para que las armas no sigan de largo y no se terminen cayendo, ¿no? Pero básicamente es como una forma como si fuera de una tranquera, ¿no? Como si fuera de una puerta, dos pedazos de madera ensanguichados, por así decirlo, sostenidos por dos plaquitas de madera de cada lado. Y estas piecitas que se ven a los costados son para que va a ser como la base, como dos pies. Ahí, bueno, pueden ver un poquito más de cerca también cómo irían las armas más o menos calzadas. Y bueno, el grosor de las maderas es irrelevante. Generalmente estas piezas vienen de un centímetro de ancho, de 1 pulgada. Eso lo pueden conseguir según como ustedes lo quieran hacer. Y acá estoy mostrando también cómo esto lo fui sacando fotos según cómo iba haciendo el proceso. Como digo, van a variar en la calidad de la foto según el día y la luz y demás, porque lo fui haciendo de a ratitos. Ahí pueden ver cómo yo estoy cortando los pedazos de MDF, los estoy marcando y los estoy cortando para que sean esos separadores que no solamente separen las armas entre sí, sino que también le den un poquito más de apoyo para que no sigan de largo y no se caigan por los costados, ¿no? Así que eso es sencillo. Ahí pueden ver, cómo siempre hay que mostrar las piezas para ver cómo van quedando y vamos descubriendo por ahí algunos problemas, ¿no? Yo ahí, la idea es que esta planchita de MDF que era muy ancha, entonces, la idea fue cortarlo por la mitad de estas piecitas para que de 4 piezas me salieran 8, entonces tengo 8 divisores y 9, van a quedar 9 lugares para armas, ¿no? Ahí pueden ver. Las marcas negras es porque la sierra era nueva y tenía hoja negra, entonces dejó un poquito pero eso no importa porque después con la pintura se fue, ¿no? Después eso lo vamos a ver. Quedó ahí, no se muestra bien la cámara, en realidad me quedó de un largo de 17 centímetros, un largo interno de 17 centímetros, ahí en la primera medición me está quedando 16, pero yo después decidí hacer unos cambios. Y ahí pueden ver bien cómo quedarían los divisores, ¿no es cierto? Así que eso es más o menos cómo fueron los primeros ratos en donde ya fui presentando también. Una de las cuestiones de por qué también eran importantes los divisores es porque todas las armas son un poco diferentes.
Hay armas más grandes, más chicas. Por ejemplo, esta espada, que es las espadas a una mano más pequeñas que vienen en Mythic Legions, y las dagas también, tienen poquito espacio para sostenerse, entonces iban a pasar de largo. Si yo no le ponía estos divisores bastante cerquita, se iban a pasar de largo, entonces ahí yo también tenía que calcular cuántos divisores necesitaba, y necesitaba que hubiese una diferencia, una distancia de menos de 1 centímetro, porque era más de 2 centímetros, porque era la distancia en la cual si no la espada iba a pasar de largo. Así que eso también ténganlo en cuenta si ustedes lo van a hacer para Motu Classics o para otras líneas que por ahí tienen otras proporciones, fíjense bien qué armas van a poner ahí, porque algunas son diferentes, ¿no? Yo ahí tenía hachas, tenía un hacha de Motu Classics también acá, entonces bueno, lo hice más universal. También, por ejemplo, ahora van a ver que también estuve midiendo como el espacio que necesitaba para que pasaran las hachas bien grandotas que tiene, las hachas a 2 manos que tiene Mythic Legions, ¿no? Una cosa que me pasó, que lo comento acá, justamente fue un pequeño error de cálculo que no me di cuenta, para que ustedes lo tengan más en cuenta. Estas eran piezas de descarte, y cuando me puse a mostrar las piezas, justamente cómo iban, me di cuenta de que de las 4 largueros que tenía, 2 eran un poquito más largos, justamente. Entonces realmente no los quise usar así porque iba a quedar desparejo, ¿no? Yo no tenía problema en que hubiese alguna diferencia, alguna cosa que quedase medio rústica, que se vieran las marcas de la sierra. De hecho, yo podría haber lijado estas maderas y haberle quitado muchas marcas de sierra que tenía, pero yo quería dejarlo con una onda más rústica, como si hubiese sido hecho en una edad medieval, ¿no es cierto?, fantástica, y se hubiese sido cortado así nomás y usado así nomás, porque no es un mueble de lujo esto, ¿no? Es como un lugar donde, bueno, cuando los guerreros van y tiran las armas. Pero tampoco quería que hubiese diferencia de distancias y cosas así muy grandes. Entonces ahí lo que tuve que hacer es emparejar esas dos piezas para que, calzaran mejor. Así que acá pueden ver cómo, ya corregido eso y otras cuestiones, me quedó un espacio interno de 17 centímetros con estas piezas que yo tenía. Ustedes lo pueden hacer más chico, más grande, este armero, eso no hay problema. Y acá pueden ver un poquito mejor cómo yo ya calculé aproximadamente cómo iban a estar puestas las divisiones, de manera tal que las armas no siguieran de largo ni se cayeran para los costados, ¿no? Esto sería como antes de armarlo, siempre hay que presentarlo varias veces para encontrarle los problemas que podamos tener, porque si lo empezamos a armar y descubrimos este tipo de problemas en la mitad, es como que, tenemos todo armado y tenemos que recapitular y se nos complica mucho cambiar el diseño, digamos. Una vez que tenía ya las maderas perfectamente cortadas, pasé al siguiente paso, que era teñirlas, ¿no? Lo más fácil por ahí hubiese sido simplemente pintarlas, pero ya que era madera, yo quería trabajar con madera porque siempre me gustó y es un material muy noble. Quería teñir esa madera, que si bien, como habrán visto antes, es una madera muy blanca, no tenía muchas vetas, pero sí tenía por ahí marcas de la sierra y alguna que otra cosa. Quise comprar una tintura. Lamentablemente por ahí me pasé de rosca. La que yo conseguí, que es color Wenge, es muy oscura y prácticamente era negra. Yo cuando la probé y me di cuenta de esto, siempre tienen que probar las pinturas con una pieza que se pueda descartar, si es que para probar justamente si salió bien. Cuando lo probé con un pedazo de madera similar que me había sobrado, me di cuenta que iba a quedar oscurísimo. Intenté, rebajarlo como me dio las instrucciones el mismo producto, pero no funcionó. Evidentemente porque no interactúa bien con la laca. El producto me dijo que se podía mezclar con una laca para hacerlo más líquido y más diluido, pero el color siguió siendo el mismo. Entonces, terminé usando esa solución que yo hice para pintar igual, tratando de darle pinceladas muy desparejas y de esa manera generar una sensación de vetas, ¿no? Por eso pueden ver ahí que en algunas fotos se nota un poquito más que en otras. Algunos lugares me quedaron muy oscuros, pero en otros se ve un poquito más clarito, ¿no? No quedó como yo quería, pero también, hay maderas muy oscuras, no es un color irreal, así que, decidí improvisar y seguir con esto, ¿no? Y obviamente una vez que le di un par de capas, en realidad creo que le di una y algunos que otros retoques, porque ya estaba bastante oscuro,
bueno, le procedí a darle varias capas de laca, ¿sí? A todas las piezas, y también pinté los separadores, que eran de pedacitos de MDF, que obviamente chuparon enseguida esa tintura, y bueno, después también chuparon bastante rápido la laca, así que todas las piezas me quedaron con un color bastante uniforme. Y bueno, como digo, intenté mantener esta cuestión de que se vieran cierta especie de vetas, ¿no? En algunos lugares me quedó mejor que en otros porque algunas partes de las piezas eran más irregulares y me ayudaron, y otras partes eran más lisas y no. Pero bueno, acá también empecé a descubrir algunos pequeños inconvenientes que después me generaron algunas imperfecciones, que esto es lo que yo les había comentado antes. Yo había emparejado el largo de estos largueros, pero había algunos que eran un poquito más finitos, tenían 1 centímetro de ancho, ¿sí? Pero algunos tenían 0,9, otros o tenían 1,1, no son piezas cortadas con precisión. Entonces de repente a lo mejor empezaban siendo de 1 centímetro, pero se afinaban o se engrosaban un poquito. Como pueden ver acá en esta foto, yo los puse a los 4 planos y había uno que como que no terminaba de encajar, no generaba una superficie homogénea. Tal vez estaban medio combados y eso. Así que bueno, ahí yo ya estuve viendo que digo, bueno, iba a quedar un poquito rústico, pero por ahí me iban a traer algún tipo de problemita. Acá de nuevo volví a presentar las piezas. Ahí pueden ver que ya empecé a ver cómo podía hacer para encajar las archas a doble mano de Mitigations, que el problema que tenían es que esa base con punta era bastante gruesa y tenía que tener una distancia de 1 centímetro y 1 centímetro y un poco más de larguero a larguero, ¿no? Porque si no, no iban a pasar. Entonces, bueno, ahí estuve viendo cómo hacer un poquito las cosas de manera que quedara esa distancia, ¿no? Y bueno, una de las cosas que hice, que tuve que tomar la decisión, yo quería que hubiera contraste visual. Como la madera me quedó muy oscura, yo tenía unos clavitos que iba a utilizar, son unos clavos muy pequeños de color negro. Y bueno, justamente si los usaban no se iban a ver porque iban a quedar tapados por la superficie muy oscura de la madera. Así que lo que hice es tomé una lija para metales y, como pueden ver ahí, le lijé la cabeza como de manera desprolija a propósito, para que quedaran casi totalmente plateados, aunque les quedó algún restito de pintura negra, porque bueno, también una superficie que no es muy regular. Entonces bueno, ahí pueden ver que ya, bueno, obviamente previa capa de pegamento le puse, empecé a clavar, ¿no? Después de ir lijándole la cabeza de los clavos. Una vez ya con la primera parte, bueno, seguí presentando las demás piezas como para ver si encajaban bien, si estaba todo bien derechito, porque bueno, había que, antes que se secara el pegamento, tenía que ver que todo estuviera bien encuadrado. Y bueno, después de eso puse ya el segundo larguero. ¿Por qué arranqué con el larguero de abajo? El larguero de abajo, que va a estar en contacto con el piso, era más fácil de calibrar porque yo podía medir bien que estuviera derecho, porque tenía que apoyarse y coordinarse bien justamente con las dos columnas. Las dos maderas que yo estaba usando como columnas, que yo ya había verificado que eran idénticas en todo tamaño porque eran la mitad de una sola pieza, ¿no? Así que al cortarla por la mitad me habían quedado bien del mismo largo. Pero por ahí el desafío fue encontrarle la altura, por eso yo presenté varias veces las armas, para encontrarle la altura del larguero superior, para que no quede ni muy abajo ni muy arriba y las armas se luzcan y no queden a una altura desequilibrada, digamos, ¿no? Así que bueno, después clavé entonces el segundo larguero de esa primera mitad y de nuevo lo presenté con las dos maderitas que iban a ser de la base. Siempre vuelvan a presentar las piezas para estar seguro de que está encajando todo, ¿sí? No era necesario que lo hiciera esto, pero yo ahí me fijé bien de que quedara todo bien acomodado, ¿no? Hay algunas por ahí imperfecciones con el tema de la laca y la tintura de la madera, porque a veces se me habían salido, ¿no? Que habían hecho una mala interacción con el pegamento. Por ahí al tocarlo con pegamento y después querer sacárselo, se habían despegado una parte, pero bueno, se podía reparar. Por eso van a ver a veces algunas irregularidades. Así que bueno, pueden ver ahí como la madera tenía todavía algunas marcas de sierras y demás, que yo eso quería que quedara. Y bueno, empecé a presentar y a pegar
la otra parte, ¿no? Ahí pueden ver más o menos cómo va quedando al ir ensamblando las piezas, y de nuevo, bueno, cuando ya lo voy clavando, cómo va quedando el segundo larguero de abajo, ¿no? Como digo, era fácil dejar los dos largueros de abajo a la misma altura, porque si yo los apoyaba sobre una superficie lisa y no había ningún traqueteo, no se movían y estaban bien asentados, yo me daba cuenta de que estaba bien. Ahora, ahí me empecé a encontrar con la dificultad de que tenía que nivelar el larguero de arriba con el que ya estaba clavado, que quedaran bien parejos. Con una dificultad añadida, ahí me volvió a surgir esta que yo les comentaba antes, de que me di cuenta de que las piezas arrancaban teniendo 1 pulgada de ancho, y alguna tenía un poquito menos del otro lado, ¿no? Arrancaba teniendo 2,5 centímetros y terminaba en 2,4 o 2,3. Entonces en el de abajo por ahí eso no pasaba nada, aunque se llegaba a ver. En el de arriba, si yo no lo tenía en cuenta, me iba a quedar descalabrado de una manera visualmente horrenda. Y uno dice es 1 milímetro, pero si vos lo mirás, muchas veces esos milímetros se ven. De hecho, yo al principio como que me costó acostumbrarme a eso, porque dije está torcido, y hasta justamente porque me di cuenta que estaba torcido, y ahí me empecé a dar cuenta de que eran las maderas las que estaban mal cortadas, no era que yo lo había puesto torcido. Pero bueno, ahí con una herramienta, con una regla y con MDF y demás, fui midiendo más o menos cómo dejarlo todo hecho. Cuando ya tenía la distancia, lo pegué primero y dejé que se asentara un poco el pegamento para después clavarlo, para que de esa manera no se me moviera mientras yo lo estaba clavando, porque es una posibilidad. Bueno, revisé algunas cosas, que estuviera todo bien bien puesto y demás, y lo que hice fue marcar con liquid paper dónde iba a poner las bases, ¿no? Como era una madera súper oscura y yo necesitaba una referencia visual, tuve que usar un liquid paper que me hiciera ese contraste, ¿no? Porque con lápiz no iba a quedar. Entonces ahí marqué en las dos piezas, fíjense cómo está partido al medio, era una sola pieza de madera esta que la partí a la mitad. Marqué donde aproximadamente cuándo eran los límites en donde yo tenía que poner justamente la base, ¿no? Después, bueno, obviamente midiendo que todo estuviera bien calibrado, digamos, que todo estuviera en escuadra. Hice lo mismo que antes, lijé los clavitos, las cabezas de los clavitos para que quedaran más plateaditas, aunque estos no se iban a ver porque están en la base, decidí hacerlo. Y bueno, los clavé, además de pegarlos, obviamente revisando muchas veces. Este es uno de los pasos que me costó mucho, porque era difícil clavar, porque no tenía un buen apoyo del otro lado, y tenía miedo de que esa misma sección de la madera tenía 3 clavos clavadas. Eran clavos cortos, pero igualmente tenía miedo que se astillara o que se abriera, pero la verdad es que la madera funcionó muy bien. Era madera que se usa para hacer muebles, entonces bueno, era bastante sólida. Así que bueno, ahí pueden ver con el pegamento todavía a medio secar. Yo el pegamento muchas veces lo uso para rellenar algunos huecos, porque acá obviamente quedaban pequeños huecos de todas estas imperfecciones de la madera y demás, de estas diferencias de 1 milímetro. Entonces aprovechaba ese exceso de pegamento distribuyéndolo para que llenara los huequitos y las rendijas que a veces quedaban, ¿no? Así que bueno, una vez terminado de armar toda la estructura central, me dediqué a hacer el tema de los separadores, ¿no? Tenía esos 17 centímetros fue por un poco lo complicado, porque es un número muy raro, es impar, y dividido por 8 me daba 2, algo, y a su vez las piecitas que yo estaba usando como separadores, bueno, tenían un tamaño fijo, pero bueno, era medio complicado, así que saqué la división con la calculadora, pero después, como pueden ver, los fui poniendo acá un poquitito a ojo, los fui acomodando a ojo. O sea que no están todas exactamente a la misma distancia, porque no se puede, no va a quedar nunca. Y bueno, también acá encontré otro pequeño problema. Van a ver que en algunas de las piezas están lijadas de nuevo. La cuestión fue que al intentar
como esto es MDF y yo le había aplicado varias capas de laca y otras cosas húmedas, se había deformado un poco las piezas. Eran bastante iguales cuando las corté, pero el MDF, como son partículas de madera pegadas, bueno, se deforman un poco con la humedad. Esto lo habrá visto cualquiera que haya tenido algo con MDF que se haya mojado. Entonces algunas se habían hinchado más y ahora no terminaban de calzar. Por eso hubo 4 que quedaron iguales, que las dejé, no las toqué, y hubo 4 que tuve que lijar bastante como para que calzaran. Pero pueden ver acá cómo las fui presentando para que todas tuvieran que dejaran entre sí un hueco de más o menos 1 centímetro, ¿sí? Así que bueno, una vez hecho esto, lo que fui haciendo, obviamente poniéndole un poquitito de pegamento en los bordes, lo fui llevando para abajo y bueno, solamente con pegamento las dejé ahí, las tuve que enderezar para que no quedan torcidas, obviamente, a ojo, que eso me llevó bastante tiempo estar mirándolas constantemente después de pegarlas. Ahí también aproveché un poquitito con el pegamento para terminar de llenar algunas rendijas que quedaban, también teniendo en cuenta que bueno, no clavé los separadores porque hubiera sido muy difícil y no era lo que estaba buscando. Es la única parte de la estructura que está solamente agarrada con pegamento, pero por lo que pude ver quedaron muy sólidas. Así que bueno, según se iban secando, iba viendo de probar las armas cómo iban calzando, y la verdad que ahí yo ando ya me quedé pero muy contento, porque bueno, vi que todo calzaba bien. Pueden ver que ahí algunos separadores se está secando todavía el pegamento, mientras ya estoy usando los otros, y bueno, que calzaban muy bien las hachas estas que yo les decía, que los pomos de la parte de abajo pasaban muy bien por todos lados y no quedaban trabados en ningún lado. Y bueno, las demás armas, que eran más chiquitas, también calzaban bien, tal como yo lo había estado buscando. Bueno, acá tenemos el resultado de, bueno, varios días de trabajo, pero de a ratitos, ¿eh? La verdad es que estoy muy contento. Esto es algo que quería hacer ahora en vacaciones porque realmente, bueno, tenía más tiempo, me sirvió para despejarme. Así que, bueno, cada 2 o 3 días por semana me ponía un ratito y lo iba haciendo. Bueno, como fueron viendo en la otra parte del video, tuve algunas complicaciones, principalmente con el material, que no, digamos, yo pensé que la madera me cumplió, no se partió, no tuvo ningún problema, pero no estaba cortada de la manera más precisa. Eso hace que ahora tenga algún que otro defectito, detallecito, que después con un poco de tiempo y tal vez con alguna herramienta mejor voy a tratar de resolver, ¿no es cierto? Pero la verdad es que estoy muy contento. Acá se los dejo, bueno, en escala para que vean el tamaño, ¿no? Me quedó un poquito alta la cámara, pero no tengo otra forma de mostrárselos, pero quería mostrarles, digamos, más o menos qué tamaño escala con una figura de Mythic Legions. Es un poquito más baja, ¿sí? Pero bueno, está justo el tamaño porque es como un mueble grande para armas, ¿no es cierto? En cuanto al tipo de armas, bueno, yo acá vamos a mostrar un poquito mejor. Como pueden ver, entraron muy bien las armas para las cuales yo diseñé esto, ¿sí? Que vamos a ver que, bueno, hay alguna que otra arma que no entra, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el arma de Purplor, que la dejé por acá al lado y no se quiere salir. Fíjense que no entra, pero bueno, yo no diseñé esto para este tipo de armas que son muy específicas de algún personaje y que yo voy a... Purplor siempre lo tiene en la mano, así que no me molesta, y si algún día necesito algo de ese tipo, lo voy a poner. Las lanzas entran muy bien, lo único que quedan un poco largos y obviamente van a tocar el piso porque no hay nada en el piso que lo detenga, ¿no? Pero bueno, es un detalle, no me molesta, y de hecho, bueno, yo calculo que si existieron muebles de este tipo realmente, que creo que existieron, creo que hubiesen sido más o menos parecidos. Y en el peor de los casos, si les quiero agregar un piso, no me cuesta mucho sumarle alguna chapita acá, un pedazo de madera o algo, y cortarlo a medida y sumarlo, ¿no? Así que por ese lado, fíjense que queda bastante bien. Después, obviamente, estas armas mucho más grandes, yo me preocupé mucho porque estas bolitas pasaran a través de esto, y pasan muy bien, ¿sí? Así que no hay ningún problema. También estas
como fíjense que enganchan bien y no pasa nada. Lo único que quedan un poquito medio grandotes, ¿sí? Pueden tener un poco de problema de interacción con este tipo de armas. Pero bueno, eso podemos ponerla un poco más lado, más a otro costado, para que queden puestas más así, más tipo de frente, digamos, no se lucen tanto, pero bueno, no, si no me van a ocupar, fíjense, me ocupan el espacio del arma que está atrás, ¿no? Podríamos ponerlo así, pero bueno, por ahí quedaría mejor así. De todas maneras, para este tipo de hachas mucho más grandes, que ya son medio fantásticas, no son tan realistas, por ahí convendría hacer un weapons rack diferente, ¿no? Un armero diferente, como para colgarlas tipo en la pared. Pero fíjense que, bueno, acá tenemos, esta es una espada genérica, esta es la espada Mephitor, que bueno, es la misma pero con otro color. Esta es una espada a doble mano, que venía con uno de los Legion Builders. Este también, bueno, un arma que me venía con el Legion Builder, que se puede desarmar, que está muy buena. Fíjense que, bueno, yo esto, como habrán visto en las fotos, varias veces lo usé como modelo para más o menos calcular la medida. Bueno, y esta es un arma de Motuk que yo tenía y que bueno, también como entra dentro de la escala de Mythic Legions la dejé, ¿no? Así que la verdad que estoy muy contento. Voy a ver ahora cómo, bueno, dónde lo pongo esto, porque bueno, tengo que hacer todo un tema de espacio. Pero para haber sido de un rato, la verdad es que me quedó muy bien. Por ahí algunos errores, como yo digo, bueno, que son cosas para aprender. Para la próxima vuelta voy a tener en cuenta un poquito más el tema de la tintura de la madera, que fue por ahí lo que más creo que fue lo que más me molestó, no tanto el tema de que algunas maderas no fueran exactas la medida y todo eso, porque más o menos lo pude ir arreglando. Pero me jodió un poquitito el tema de que, bueno, me quedara prácticamente, no sé, negro. Para eso yo lo pintaba con témpera o con acrílico y ya fue, ¿no? Pero bueno, no me salió muy caro la tintura de la madera y bueno, más adelante la podré usar y veré si la puedo diluir de otra manera para que tenga un efecto mucho mejor. Este es el lado de atrás, o por lo menos es el lado de atrás yo voy a utilizar, porque alguna de las maderas tenía alguna imperfección y preferí ponerlo del lado de alguna imperfección que no pude resolver y preferí dejarlo del lado de atrás. Pero la verdad es que está muy bien. Me gustó que esta idea que tuve de pulirle la cabeza de los clavos, me gustó porque le da algo de ¿cómo se llama? De contraste, que era lo que yo buscaba. El liganito es durable, pues está todo clavado, además de pegado. Lo único, como vieron, que está pegado solamente son estas partes, estos separadores. Pero no creo que haya problema porque, bueno, es algo que es muy difícil que se salga, ¿no? De hecho, probé sacar uno para corregir una cosa con un martillazo y ya cuando estaba pegado me costó. Y no lo hice para no estropearlo. Así que la verdad que va a ser algo durable, todo madera. Tiene su peso, pero no es pesado porque estas maderas eran más pesadas. Estas acá redondeadas, pero estas eran bastante livianitas. Así que bueno, espero que les haya servido el video. A mí me gustó mucho hacerlo. No es, como digo, no es muy complicado. Lo único que usé fue un martillo, una sierra manual, algo de lija y bueno, los otros elementos que ya les fui comentando. Es algo que yo tampoco tengo un lugar específico para trabajar. Algunas cosas las hice en el patio, otras las hice dentro de casa. No tengo digamos, un lugar para trabajar, como por ahí en otro momento he tenido, para cortar y todo eso. Fue un poquito incómodo, pero una vez que le encontré la vuelta ya está. Así que creo que es algo que cualquiera de ustedes puede hacer en su casa. Teniendo cuidado, bueno, mientras vamos avanzando, de poner las cosas en un lugar en donde no les pase nada, ¿no? Tuve la ventaja también de que, bueno, como ahora está haciendo muchísimo calor, bueno, la cola se secaba rápido, todo lo que era pintura y pegamento se secaba rápido, así que en una tarde de a ratitos podía avanzar bastante, ¿no? Yo hacía un pedazo, por ahí dejaba que se secara el pegamento o la pintura, me ponía a hacer otras cosas, volvía, clavaba, lijaba y bueno, de a poquito así lo fui haciendo. Pero bueno, la verdad es que me quedo muy contento. Voy a poner acá Jorun también para que veamos un poquito en escala. Me quedo súper contento. Así que bueno, les recomiendo a ustedes si lo quieren hacer. Creo que es algo que puede estar muy lindo no solamente para su colección de Mythic Legions, lo pueden hacer también para todo lo que es Motu Classics, que a veces hay personajes que tienen armas que sobran o eso, y bueno, si no tienen el Weapons Rack del
del castillo de Grey, que venía con el castillo de Grayskull, si no me equivoco. Pueden hacer algo como esto para mostrar distintos tipos de armas y puede estar muy copado. O bueno, cualquier otra línea de ese tipo medieval o similar que tenga este tipo de armas, ¿no es cierto? Así que bueno, les mando un abrazo muy grande. Como siempre, pedirles que se suscriban al canal si es que no están suscriptos. Y bueno, cualquier comentario y like también es muy bien recibido. Y espero que les haya servido este video para, bueno, mover un poquito la imaginación y animarse a hacer otras cosas. Así que les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo. Hasta luego.